Lo que pasa en la salud pública de Aysén se informa aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Más Salud Aysén, el programa de la red asistencial del Servicio de Salud Aysén, la única en la región. Avances, estrategias, campañas y el trabajo real de los equipos que cuidan la salud en cada rincón de la región. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa de la red asistencial Más Salud Aysén. Como todos los jueves nos conectamos con ustedes por nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, X y nuestro canal de YouTube para llevarle todas las noticias de la red asistencial. Y además recuerde también que estamos los viernes por la Radio Santa María a las 16:30 para que también se conecte con nosotros. Y hoy tenemos el agrado de tener nuevamente a nuestros funcionarios, en este caso del COSAD de Coyhaique, que aquí vienen a hablar de un tema muy importante y yo los voy a presentar. Y estoy con María Estela Berit, ella es psiquiatra del COSAD de Coyhaique. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un poquito nerviosa, pero estamos bien. Y también estoy con Xavier Oces, que también es psicólogo del COSAD de Coyhaique. ¿Cómo están? Qué rico tenerlos acá. Gracias, bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Que es la temática del suicidio, pero en las casas, dentro de los hogares, que tiene que ver también con los niños, ¿no? Y niñas. Este tema, ¿cómo estamos aquí para dar un contexto en nuestra región? Tenemos que decir que igual el suicidio es la manera voluntaria de acabar con nuestras vidas, que yo sé que para los papás esto es un tema bastante fuerte, pero tenemos que hablarlo con todas sus letras. En la región de Aysén tenemos un aumento progresivo en los últimos tiempos posterior de audiencia. En el 2022 y 2023 tenemos un registro del 31% a nivel de población general y 68% en adolescentes y niños y niñas. Tenemos un reporte aislado, sí, de intentos de suicidio y suicidios consumados en niños menores de 10 años. Entonces es una problemática latente. Sí. Entendiendo esto que nos explica María Estela, ya sabemos que es una problemática dentro de nuestra región y lo sabemos, del cual también el COSAD, la red asistencial, están haciendo todos los esfuerzos para también disminuir esta problemática. ¿Cómo se comporta en los niños y niñas dentro de las familias? ¿Los padres están conversando de esto? A propósito que estamos en el contexto del mes de la niñez. No se está conversando dentro de los hogares, se conversa más que todo en colegios y por fuera. Los niños buscan estas respuestas a través de las redes sociales con incrementos. Las respuestas no siempre las consiguen, lamentablemente, ¿ya? Sin embargo, necesitamos hablarlo en casa, porque cada vez que nos llegan los papás a la consulta, que lamentablemente ya hay intentos previos que no se habían dado cuenta, no pueden ni siquiera decir la palabra suicidio porque piensan erróneamente que van a incitar al niño a cometer el suicidio, ¿ya? A acabar con su vida. Siempre se les dice que es una palabra bastante fuerte, pero tenemos que quitarle el poder. Y tenemos que hablarlo porque el 95% al 97% de la población tiene ideas de muerte. No sé si has dicho alguna vez, quiero dormir y no despertar. Sí, como chiste. Como chiste, sí. Pero no es un chiste, porque el cerebro es lineal y no tiene sentido del humor. Eso es un intento, una idea pasiva de querer desaparecer. Y en los niños más frecuente. Es momento de tantos cambios a nivel evolutivo, a nivel hormonal, que esta búsqueda de identidad, si no se logra, es vivido como caótico para el adolescente. Sí. Ahí hay una autora, la Françoise Dolto, francesa, y ella habla justamente de que, en el fondo, la adolescencia es un periodo muy breve de muchos cambios físicos, cambios hormonales, cambios psicológicos. O sea, empezamos a generar una madurez que es la que vamos a después terminar de configurar, ¿cierto? Como en la vida adulta, 21, 24 años. Bueno, ahí las teorías van variando un poquito. Por lo tanto, como periodo de cambio tan intenso, está atravesado por esta temática que un poco como en un concepto más abstracto quizás sería como el concepto de la muerte. O sea, para los cambios necesitamos que haya muerte de ciertas cosas. La muerte del niño o de la niña para que nazca un adolescente, pero en ese periodo muy breve también va muriendo ese adolescente para que nazca un adulto o una adulta. Entonces la temática como muerte está atravesada por todo, por lo tanto, como decía recién María Estela, hablar del suicidio
está esa idea tabú de que en el fondo va a incitar mucho más a que los jóvenes se quieran suicidar, pero en realidad es como abrir también algo que es atingente a todos nosotros los seres humanos, que es la idea de morir. En el fondo todos nacemos y sabemos que en algún momento vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, y nos aterra quizás un poco esa idea, y eso también se empieza como a volver un tema que no lo queremos hablar. Como padres tampoco queremos hablar que en algún momento vamos a morir, vamos a dejar de estar, ¿cierto? Queremos estar siempre con nuestros hijos, nuestras hijas, y mucho menos nos preparamos como para el momento de la muerte de un hijo o una hija. Por eso se vuelve algo como tan terrible. Claro, ahí es importante lo que tú dices, y a mí me gustaría preguntarles por qué ese temor de hablar del suicidio, y claramente con los adolescentes, y más en este contexto en el que hoy estamos bombardeados por mucha información, en donde podemos también acceder a ella, pero en casa no se habla. ¿Cuál es ese temor? Además, como tú lo dices, no hablarlo tampoco es prevenir que no lo hagan. Recordar que el suicidio es prevenible, y el hablarlo es la primera etapa. Y no se habla porque hay este clamor social de que si no se dice, no existe. Y no le damos la importancia. También recordar que no hay papás perfectos, todos nos equivocamos, pero también hay una temática importante, casi todos los papás que nos mencionan de que estos intentos o la verbalización es para llamar la atención de una forma manipulativa. ¿Sí? Y es verdad, es una forma de llamar la atención, pero no es consciente manipulativa. De verdad es un sufrimiento insoportable para nuestros niños que no es entendible para el cerebro adulto. Pero ¿qué pasa cuando, yo he escuchado mucho cuando dicen, el que se va a morir no avisa? ¿Qué tan esto es tabú, es real, y lo dejamos como lo dijo, pero al final al cabo lo hizo? Entonces, ¿dónde queda ese dicho? Ese mito. O ese mito, exacto. Es un mito, sí, se vuelve un mito. En el fondo, claro, responde a eso, que la gente cree que cuando alguien lo está anunciando es porque en realidad no lo va a hacer, y es como esto de querer llamar la atención, ¿ya? Yo siempre se lo digo a los papás, mamás, atendemos infanto-adolescentes como la temática que trabajamos, pero el infanto-adolescente no viene solo, viene con una familia. Por lo tanto, nosotros trabajamos igual con esos adultos que están en su entorno. Es mentira que no se avisa. Desde pequeños hay algo que nosotros llamamos autolesiones o lesiones autoinfligidas sin carácter suicida, pero es una forma de comunicar el sentir o el malestar físico. Y eso se empieza, sí se avisa de una forma conductual. Que, por ejemplo, cortes, cartas de despidos, encerrarse igual en habitaciones o no querer comer. Esas son pequeñas cosas que uno puede llamar la atención. Claro, esos son ya extremos, pero vamos a hablar de lo más chiquitito, de 7 años, que lo hemos visto. Eso quería preguntarle. Normalmente cuando se ven en los niños o niños o adolescentes esta ya de tentación, del suicidio, ¿desde cuándo? Entonces, que lo conductual lo podemos ver desde los 7 años. Ya. ¿Sí? Que los papás no lo quieren, no sé si no querer ver, pero es muy doloroso decir que tu hijo de 7 años comienza con rascados, con quemaduras, con cortes. En ese momento, obviamente, un cerebro en formación no te va a elaborar, es que quiero morir. No, pero es una forma de aliviar el dolor. Pero esto, a medida que va creciendo, de 15 años en adelante, surge o se intensifica de manera poderosa el querer acabar con este dolor emocional. Además, ahí hay algo que viene también de nuestra tradición, que tenemos que ir como desmitigando de alguna manera, que es la idea de que la mente de los niños funciona igual que la mente de los adultos. ¿Ya? Eso también es un concepto que ha estado muy arraigado, que consideramos a la infancia como adultos pequeños. Entonces aparece, por ejemplo, lo que decía recién, esta idea de la manipulación. En el fondo, si lo está anunciando es para manipularme y querer que... Pero es muy difícil, es algo que hoy día se sabe, que un niño o una niña manipule, necesariamente tiene que tener la capacidad de tener la mente de la otra persona en mi mente. O sea, yo poder pensar lo que se le va a generar de reacción. Eso en la infancia, en la adolescencia, no es algo tan propio, ¿ya? En la adolescencia podríamos empezar a desarrollarlo quizás en 15, 16, por ahí aproximadamente, pero no es algo tan común tampoco, ¿ya? En realidad... O sea, yo siempre lo digo, me gusta hablar como de esto. Cuando somos niños, sobre todo, somos mucho más animales, ¿ya? Tenemos mucho más esa parte, entonces, en realidad, actuamos mucho más las cosas que no estamos elaborando, como decía recién María Estela, que no tenemos esa capacidad todavía de elaborar un contenido como de forma racional, pero sí lo actuamos, porque sí estamos sintiendo cosas. Ya, sí. Me gustaría saber que también preguntarles, y para que también podamos como ir avanzando, porque creo que es un tema muy importante hablarlo en casa.
¿cuáles serían esas acciones que llevan a los niños o a los adolescentes quizás a acabar con sus vidas? Dentro de sus casas también, o sea, dentro de las consultas, las investigaciones que también hacen, ¿cuáles serían? Los factores son multifactoriales, ¿sí? Tenemos vulnerabilidad social, económica, que es uno de los factores, abuso dentro del hogar, violencia intrafamiliar, que es bastante frecuente, bueno, a nivel mundial, pero en nuestra región es bastante frecuente. Ya. Estos secretos familiares, de la manera de crianza, muchas veces abusivas, que se vive pero no se cuenta, ¿sí? El uso de sustancias también es importante y es otro tema que deberíamos abordar. Ya. Que es un tema aparte que también aumenta los riesgos. Y también lo que mencionaba de que la adolescencia es una etapa hermosísima, adolecemos todos, Sí. pero también es una etapa de cambio. Y si quedamos enfrascados en esa búsqueda de identidad, pero no lograrlo, también crea el propio adolescente esta herida emocional de no ser capaz de. Y que tenemos una sociedad, lamentablemente, que los papás hay que salir a trabajar, a laborar, ya a ganarnos el sustento, y abandonamos a nuestros niños en casa, con todos estos temores, con todo este crecimiento, con todas estas hormonas. Y hay algo que está ocupando nuestros lugares ahora, que son los medios sociales. Importante, eso sí también. Sí, de hecho ahí el tema de la globalización, justo el otro día lo conversaba con alguien, nos ha generado como esta idea de que en el fondo al tener más acceso a la información, de alguna manera vamos a poder estar mejor, ¿cierto? El tema es que ahí hay como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque en el fondo tenemos más acceso de información, pero también esta búsqueda de la identidad propia de la adolescencia se empieza a volver más compleja, porque tengo una apertura de posibilidades que es mucho mayor, pero también lo vivo mucho en soledad. Hoy día también pasa que es algo que se genera mucho, que es como criticamos mucho, ¿sí? Pero acompañamos súper poco. Entonces eso está súper instalado, o sea, a través de las redes sociales, el tema, por ejemplo, de la funa, terminamos como haciendo una crítica, pero no acompañando tampoco a que esas personas puedan sanar. Finalmente, toda persona, ser humano que comete un error, también es porque ha estado equivocado, porque ha tenido una visión errónea, y en general eso ocurre porque estamos muy solos. Además, agreguemos algo también importante, que es el tema de lo que fue la pandemia. Sí, Gran parte de los niños y niñas y adolescentes estuvieron con sus papás, quizás ahí hubo muchas cosas también que hicieron que el aumento en el suicidio también se vea notorio, ¿no? Me imagino que también pudo haber influenciado la pandemia en esto. La pandemia lo que hizo fue acelerar lo que ya se venía diciendo hace mucho tiempo. Ya. A nivel global sería la cuarta causa de muerte. Ya. Lamentablemente en Chile no estamos hablando ya de la segunda, sino la primera causa de muerte en niños entre 15 y 19 años, incluso más pequeños. Lo que pasa es que no se dice y no se habla. Lo de la pandemia, si bien tienes toda la razón, porque nos enclaustró, estábamos se supone más cerca, pero también más cerca de peligros. Hay aumento de consumo de sustancias sostenido incluso por padres dentro del hogar, y la violencia. La violencia incrementó considerablemente. Me gustaría también preguntarles qué herramientas existen entonces para los padres, no sé, frente a la salud mental también, porque igual también yo creo que tenemos que decirlo, los padres también tienen una historia, ¿no? Sí. A ver, yo soy bien crítico también del sistema. Ayer lo conversábamos, creo que no sacamos nada de hablar de salud mental, de hablar de estrategias, si no tenemos avances en políticas públicas que también apunten a eso. Hoy en día tenemos la necesidad de que ambos, padre y madre, ¿cierto?, o la configuración familiar que sea, tengan que trabajar sí o sí para poder sostener económicamente el hogar. Por lo tanto, eso implica, al final, más infancias y adolescencias solas, ¿ya? Entonces, voy a decir cosas que obviamente apuntan a querer mejorar en esta temática, ¿cierto? Hablar sobre el suicidio, hablar sobre la salud mental en general, hablar sobre las emociones, de cómo se sienten, pero también faltan tiempos. Entonces, dejo esa temática puesta ahí como, ya, pero no olvidemos que también hay una realidad, un contexto de realidad, que a veces a los papás cuando uno le dice, oye, pero conversa más con tu hijo, pero ¿en qué tiempo? Si muchas veces, o sea, acá en la región tenemos una realidad local quizás distinta, pero en otros lugares, yo viví 13 años en Santiago, o sea, el trayecto más corto a tu casa son 1 hora y media, ¿ya? Entonces, es muy importante poder estar más conectados, ¿ya? Creo que esta idea de llenarnos de tantas cosas o de tantas actividades, yo volvería a las cosas más básicas, volver a compartir, volver a mirarnos, a conversar, a eso de que yo pueda conocer lo que en realidad tú necesitas, en algo que también además ahí, a propósito de la autora que señalaba adelante, que es Françoise Dolto,
Ella tiene un libro muy bello que se llama La causa de los adolescentes, ¿ya? Por si algún papá, mamá quiere buscarlo y leerlo, es bastante comprensible, no se va muy en lo teórico, pero tira ejemplos. Y en un momento habla de un adolescente que estaba construyendo un avión a escala, ya en el sótano de su casa, con la idea de en algún momento sacar a volarlo. Todo esto además a propósito de que había fallecido el papá, quien era aviador. Bueno, cuento corto, ella se da cuenta que el avión que le estaba señalando el tamaño más o menos de lo que estaba construyendo no iba a poder sacarlo del sótano, porque la puerta que tenía para salir era muy chica. Ella decía, ¿qué pasa con los papás muchas veces? Le cortamos las alas. ¿Ya? Literalmente, bueno, y ahí el ejemplo era como bien acorde, pero le cortamos las alas. Mi hijo me dice, no, es que quiero estudiar esta carrera. Los papás muchas veces lo queremos aterrizar a la realidad. Pero el adolescente todavía tiene esta parte de la infancia que es la ensoñación, la capacidad de imaginar un mundo. Cuando nosotros como adultos le cortamos esa posibilidad, también lo que hacemos es negar lo que está sintiendo ese adolescente o ese niño, no permitirle como esa parte donde en la fantasía le permite como elaborar muchas cosas. Ella lo acompañó en el proceso, como para terminar esa historia, lo acompañó en el proceso, a pesar de que ella se daba cuenta que no iba a poder hacerlo volar porque no lo iba a poder sacar ni siquiera del sótano. Hasta que en un momento llegó a una sesión y le dijo, oye, ¿no me has hablado más de tu proyecto? ¿Qué pasó? Y él se rió y le dijo, oye, ¿que sabe qué? Lo terminamos de armar y nos dimos cuenta que no lo íbamos a poder sacar de ahí. Y ahí él se dio cuenta de ese proceso, pero para él probablemente quizá el proceso más necesario era poder soñar con esto, no la acción de llevarlo a cabo. Sí, al final después uno se vuelve adulto y se da cuenta que hay cosas que quizás no las puedes aterrizar al plano de lo real. Hermoso, me gustó, Chávez. Pero además, así como los papás nos piden tips, nos piden ayuda, ¿ya? ¿Con qué hago? Que si se vuelve a presentar, sobre todo en esta región. Ahorita estoy temblando y es algo bien simbólico, pero el frío de esta región de verdad que nos abriga, muchas veces abriga a los adolescentes y se sienten solos. Solo el estar. Yo sé que todos trabajamos porque tenemos que sustentar nuestras casas, pero 10 minutos, 15 minutos, solo el estar. ¿No? ¿Cómo te fue? Y la respuesta va a ser bien. ¿O cómo estás? Es bien. Sí. O sea, ¿qué hiciste este día significante? O decirle directamente, porque nosotros conocemos a nuestros hijos. Claro. Te noto extraño. ¿Quieres comentarme algo? Quizás esto sea como la puerta de entrada. O decirle, porque uno también sabemos cómo son los adolescentes y se encierra, estoy aquí para ti. Si en algún momento me necesitas, aquí estoy para ti. Eso quería preguntarles porque normalmente en los adolescentes, en los niños, se sienten invadidos. Entonces, ¿cómo acompañar sin ser que ellos sientan esa presión? ¿Cómo hacerlo? Para los papás, claramente. Porque igual a veces mucho dentro de querer acompañar terminan en otro escenario. Sí, de hecho, bueno, ahí yo siempre digo, en el fondo los términos medios, porque, y tú lo dijiste, una palabra súper clave, no invadir, no pasar a llevar. A veces sirve mucho, yo les tiro el ejemplo y le digo, pero ¿a ti cómo te gustaría que hicieran esto? ¿Ya? Por ejemplo, si tú como adulto ya, ¿cierto? Te estás sintiendo mal, ¿te gustaría que alguien tomara tu cuaderno donde has escrito cómo te sientes y lo empezara a leer sin preguntarte, o te gustaría que te pregunten? Y entonces ahí cuando uno aterriza en lo que a uno le podría pasar, uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que quizás haría distintas. Por ejemplo, los retos, los castigos, los llamados de atención. Bueno, si tú estuvieras, por ejemplo, cometiendo un error en tu trabajo, hiciste un informe y tu informe te quedó mal, ¿cierto? O ejecutaste una labor que te pidieron y no lo hiciste como debería. ¿Cómo te gustaría que te llamaran la atención? ¿Con un grito? ¿Con un reto así directo? ¿O que te mostraran quizás la mejor forma de hacerlo? Y ahí uno cuando aterriza dice, oye, sí, es verdad, ¿sabes qué? Me gustaría que esto fuera así. Entonces, no invadir, pero ofrecer y mostrar el acompañamiento. Y aprovechar espacios que sí tenemos en casa, fin de semana o algún momento del día que compartimos, la 11, la cena, estar en familia y empezar con uno, mira, este día, así suene tonto, pero de verdad hace la diferencia, porque no es tonto lo que hacemos en casa. En este día me fue de esta forma. Tuve algún conflicto con alguien, ¿ya? El papá que empiece, yo estoy seguro que es una puerta. Incluso los nenes se nos acerca y dice, yo lo que quiero es que mi papá esté más tiempo conmigo. Quiero que haga más actividades conmigo. Quiero que también haga ejercicio. O sea, 10 minutos. No nos cuesta nada caminar con nuestros hijos de la mano y ahí aprovechar. Y siempre recordar, estoy aquí para ti. Si me quieres comentar algo, siempre voy a estar para ti. Chicos, se nos acabó el tiempo. ¿Ya?
Muy rápido. Sí. Yo ya tenía ahí otras preguntas. Pero yo creo que esto va a tener que tener un segundo programa, porque es muy importante hablar del tema del suicidio en las familias, en el hogar. No esperar que sea un contexto, como el mes de la salud mental, ni el mes de la infancia, sino que todo el tiempo hablarlo. Ya, muchísimas gracias, pero antes de despedirlos, yo quiero que ustedes se dirijan a nuestros usuarios, a los padres de familia, a los apoderados y les entreguen un mensaje. Mira, los bebés que ven esto, para mí todos son bebés, y los papás también que no están solos. Siempre hay lugar para ustedes. No hay pregunta tonta ni sencilla. Busquen ayuda. Tenemos los consultorios, el servicio de urgencia, ¿ya? Tenemos líneas de suicidio que también podemos utilizar. Hay un programa hermoso que es el programa Radar, ¿ya? Que también lo pueden buscar un poquito, colocan Radar y ahí está un libro que dice no estás solo, y nunca estás solo. O sea, los que son padres de fe sabemos que tenemos un Dios que nos acobija en estos momentos de frío, sobre todo aquí en Coyhaique, que necesitamos este cobijo. Hay también espacios dentro de la fe, dentro de las iglesias. Todas estamos dispuestas, todas están dispuestas a recibirlos, ¿ya? Sí, ahí de los fonos está, bueno, asterisco 4141 y el teléfono de salud responde igual, que se puede utilizar para hacer consultas cuando tenemos estas dudas. Y por sobre todo a mí me gusta mucho hablar del tejido social y siento que estamos muy destejidos, así que volver a eso de encontrarnos en espacios de comunidad, en espacios donde hablamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros amigos cercanos, amigas cercanas, y poder como atrevernos a contar estas cosas. Oye, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto. Hoy en día siento que estamos como con harto temor y es súper válido como de ser criticados. Entonces, bajar un poco las defensas y también atreverse a decir, mira, me está pasando esto con mi hijo, con mi hija, no sé cómo acompañarlo y en el fondo yo sé que ahí vamos a encontrar muchas veces las respuestas. Eso. Y dejar de temer. No quiero que sean una estadística. Quiero que las estadísticas disminuyan. No nos interesa el número, nos interesa eso, de que sepan que podemos cobijar, que podemos abrigar en todo momento. Así que gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que los voy a invitar a un segundo programa. Yo creo que hay muchas más preguntas, hay que entregar más información a los padres de familia. Y de verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Recuerde que hoy estuvo con nosotros María Estela, psiquiatra infantil del COSAN de Coyhaique, y también estuvo con nosotros Xavier Oces, psicólogo también del COSAN. Gracias, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén.